Las líneas ferroviarias a o desde Extremadura siempre son noticia por sus problemas, fallos y averías. Sin embargo, poco a poco se van acercando esas mejoras que tanto necesitan y en parte paliarán dichos problemas. Y estos días hemos conocido un conjunto de avances muy importantes. Empezamos por el más destacado, la licitación de 3 estudios para montar la vía entre Plasencia y Talayuela, ponerla en marcha y electrificar la línea convencional a Madrid. Adif ha licitado 2 contratos de ingeniería técnica para atender la vía en el tramo de alta velocidad Plasencia-Talayuela, ahora en obras y con tramos muy avanzados, y ponerlo en servicio cuando esté acabado. Un tramo que recortará minutos al viaje y extenderá la línea actual de altas prestaciones hasta el límite con la provincia de Toledo. Además, se ha incluido un contrato para rectificar los gálibos, es decir, las alturas de diferentes estructuras del tramo de vía convencional entre Talayuela e Illescas, para allanar el camino de cara a la futura electrificación de este tramo. En este trayecto Plasencia-Talayuela, aunque en realidad debería ser Navalmoral de la Mata, de unos 60 kilómetros, la licitación para la redacción del proyecto constructivo del montaje de la vía de la línea de alta velocidad tiene un valor algo superior a los 500.000 euros, con una ejecución de 9 meses. Además, ya son visibles los trabajos de mejora en el tramo de Navalmoral de la Mata, que conllevará la mejora de la estación y de su entorno, aunque eso sí, sin noticia sobre el reclamado soterramiento de vías por esta ciudad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La otra clave de esta línea está en el proceso de modernización y mejora del tramo de 157 kilómetros entre Illescas, en Toledo, muy cercana a Madrid, y Talayuela o Navalmoral de la Mata, en Cáceres, y pegada a la raya con Toledo, en la línea ferroviaria convencional entre Madrid y Extremadura, y a la espera del futuro de la línea de alta velocidad en este recorrido para saber cuál será la decisión final en los tramos de las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina, aún en estudio informativo y pendientes de una decisión del gobierno tras las modificaciones expuestas y de las que informamos en varios vídeos del canal. Recordemos que esta línea convencional se va a electrificar mientras se toma la decisión sobre la nueva línea de alta velocidad, que va para largo y que podría estar acabada como muy pronto en 2032 o 33. Y Adif acaba de licitar la redacción del proyecto de adecuación de gálibos y estaciones en este tramo para adaptarlos a las condiciones de la futura electrificación de esta línea, cuyo proyecto se encuentra en fase de redacción, con un valor por encima de los 3.170.000 euros y un plazo de ejecución de 42 meses. Una adecuación que permitirá la electrificación de la línea a 25 kV y se adaptarán las estaciones y apartaderos en este tramo para hacer posible el paso de trenes de mercancías interoperables de 750 metros de longitud y facilitar los cruces entre trenes de sentidos opuestos. Estas actuaciones, según Adif, contribuirán a optimizar la fiabilidad y explotación de la línea convencional a la espera de que avancen los trabajos en la de alta velocidad y a reforzar la sostenibilidad del trayecto, y se analizarán las alternativas para la adaptación de los gálibos, tales como desplazamientos de vías y balasto o rebajes de la plataforma. Además, se redefinirán las actuaciones de mejora en las estaciones y apartaderos, adecuación de playas de vías, renovación de carril, traviesas, sujeciones y aparatos de vía o rampas en todas las estaciones del recorrido, incluyendo la renovación de pasos entre andenes al mismo nivel o su supresión para la implantación de nuevos cruces a distinto nivel, incluyendo cerramientos. También, y como pasos previos a la futura línea de alta velocidad, se construirán 2 subestaciones eléctricas de tracción en los municipios de Torrijos y Calera y Chozas, y se tenderá la catenaria y el resto de los sistemas, como el telemando de energía para controlar la instalación desde el Centro de Regulación de Circulación, pasos que servirán para la línea convencional una vez esté electrificada y para la futura línea de alta velocidad.
Mientras tanto, se sigue a la espera de las novedades con la electrificación del tramo ya abierto el verano del año pasado, con las pruebas casi finalizadas aunque alargándose más de lo previsto y que debería conllevar en los próximos meses la entrada en servicio de un nuevo Alvia entre Badajoz y Madrid y la novedad de un servicio Avant entre Plasencia y la capital pacense, a lo que hay que añadir los avances en el bypass de Mérida y actuaciones que ayudarán a una mejor conexión de Extremadura con Portugal en el tramo entre Elvas y Évora, en el país luso, prevista para el segundo semestre del 2024, y las novedades conocidas estos días del estudio de viabilidad de la reconstrucción de la Vía de la Plata, que tomará 2 años y que, si sale adelante, supondría la construcción de una nueva línea entre Plasencia, Salamanca y Zamora, y conectándose a León, y que convertiría la capital del Jerte en un auténtico nudo de conexiones ferroviarias, ciudad que también está a la espera de los avances para la nueva estación, situada a las afueras, y que ofrecerá servicios de alta velocidad entre Badajoz y Madrid. Sin duda una serie de avances lentos, pero que prosiguen y de los que seguiremos atentos, pues todavía queda mucho por hacer para dar un servicio de calidad con una comunidad tan maltratada en esto del ferrocarril. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.